Tememos la muerte delante de nosotros. Pero la muerte también está detrás de nosotros, ¿de dónde venimos? Hasta que nacimos, estábamos en el mismo reino de la muerte al que van los moribundos. Me he convencido de ello muchas veces, tras haber estado en contacto con moribundos durante más de 30 años. Sus numerosas historias son la prueba de que, además de nuestro mundo, existe otro en el que todo está organizado según leyes que escapan a nuestra comprensión, afirma el psicoterapeuta Andrei Gnezdilov. Andrei está seguro de que la conciencia humana no se destruye tras la muerte. El profesor también está convencido de que una persona con su voluntad puede acercarse o dar la fecha de su muerte. Para demostrarlo, Andrei Gnezdilov cuenta historias de su práctica médica. Una vez Andrei Gnezdilov estaba cerca de un paciente moribundo. Pidió al médico que encendiera una caja de música. En el momento en que sonaba una conmovedora melodía, la mujer dejó de respirar. Los familiares que estaban cerca de la moribunda suplicaron al médico que hiciera algo. El profesor consiguió devolver la vida a la mujer. Cuando la paciente recobró el conocimiento, el médico le explicó que tenía muerte clínica. En respuesta, la mujer sonrió y dijo, no era muerte, era vida. Analizando las historias de sus pacientes, el profesor Gnezdilov intentó responder a la pregunta, ¿qué es la muerte? Ocurre cuando la respiración de una persona se detiene, el corazón y el cerebro dejan de funcionar, que ya no puede recibir información del exterior ni enviarla al mundo exterior. Entonces, ¿cómo sigue una persona dándose cuenta de la realidad y hablando de sus experiencias cuando consigue volver a la vida? Andrei Gnezdilov cree que el cerebro humano es solo un transmisor necesario para recibir información. Además de este transmisor, hay algo más poderoso y profundo en nosotros. Algo que no se destruye tras la muerte. También el profesor Gnezdilov está seguro de que la muerte nos es dada como una recompensa y un respiro, con cuya aparición la conciencia humana no desaparece, sino que solo cambia de estado. Muchos escritores han intentado describir la vida como inmortal, pero era una inmortalidad terrible, terrible. ¿Qué es la vida sin fin? Una repetición interminable de la experiencia terrenal. ¿Una detención del desarrollo o un envejecimiento sin fin? Es difícil incluso imaginar el estado agonizante de un hombre que es inmortal. La muerte es una recompensa, un respiro, solo es anormal cuando llega de repente. Cuando la persona está todavía en alza, llena de vigor. Pensamos que alguien predetermina nuestros días por nosotros. En realidad, una persona se va cuando se acaba el programa para el que fue diseñada o sus aspiraciones, afirma Andrei Gnezdilov. El profesor está seguro de que una persona puede medir su propia vida, tanto ampliarla como estrecharla. En su consulta, Andrei Gnezdilov se ha encontrado con muchos casos en los que una persona interiormente acepta marcharse, ya que no consigue nada nuevo en este mundo. Tal persona inconscientemente atrae la enfermedad. Pero en cuanto esta persona encuentra un estímulo en la vida, su estado mejora. Cuando un paciente comprende que se le necesita aquí, entonces vive todo el tiempo que quiere, cree Andrei Gnezdilov. Como ejemplo, el profesor cita la historia de una mujer. Según las previsiones de los médicos, le quedaban un par de semanas de vida. La mujer criaba sola a su hija menor de edad. Lo que más le preocupaba era que, tras su muerte, la niña no tendría a nadie que la acogiera y la esperaría un orfanato. La moribunda rezaba para seguir viviendo hasta que su hija fuera adulta. Y a pesar del pronóstico de los médicos, la mujer vivió 2 años más. Lo suficiente para que su hija alcanzara la mayoría de edad. Hay otras historias similares. Andrei Gnezdilov habla de una mujer que no quería morir en invierno.
Deseaba con todo su corazón esperar el sol de primavera y murió con la llegada de la primavera en los minutos en que la brillante luz del sol inundaba su habitación. Otra abuela moribunda no quería dejar este mundo antes de Pascua. Gracias a este incentivo, la paciente consiguió vivir hasta el oficio de Pascua. Andrei Gnezilov cuenta muchas historias en las que una persona no tenía requisitos previos para recibir cuidados, pero el paciente moría porque no tenía ningún incentivo para vivir. Moría porque había tomado esa decisión, explica el psicoterapeuta. Una moribunda me dijo: háblame con franqueza, no tengo miedo a la muerte. Me sorprendí: ¿cómo es eso? Todo el mundo tiene miedo, aunque no hay nada malo en ello. La mujer respondió: en mi caso es distinto, he vivido una vida feliz, me casé por amor, di a luz a una hija deseada, amamanté a una nieta. He aprendido todo lo que he podido sobre la vida, y ahora quisiera más. El profesor Gnezilov recuerda a un paciente que una vez dijo que se estaba muriendo. Gnezilov se apresuró a tranquilizar al paciente, explicándole que aún viviría, ya que el paciente no tenía ninguna condición fisiológica previa para la muerte. Pero el paciente se mantuvo firme. Sé que esto es la muerte, dijo. El paciente tenía razón. Murió 2 días después. A la abuela de Andrei Gnezilov le ocurrió algo parecido. Sintió que se acercaba su muerte y pidió a su hija que trajera a un sacerdote que ayudó a su abuela a irse en paz. Sin embargo, Andrei Gnezilov cree que el día de la muerte de una persona no es un accidente, al igual que el día de su nacimiento. A menudo el nacimiento puede estar relacionado con el día de la muerte de algún familiar. Porque los niños suelen repetir la historia de la vida de uno de sus parientes. La coincidencia puede encontrarse incluso en los detalles, señala el profesor Gnezilov. Y la vida misma puede compararse con un círculo. Al final de la vida volvemos al punto donde la empezamos. Hay muchos momentos comunes entre la muerte y el nacimiento, afirma Andrei Gnezilov.